El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de dos apóstoles, Santiago el Menor y Felipe. Santiago el Menor llegó a ser obispo de Jerusalén y murió mártir. Además, se le atribuye la carta de Santiago, que todos nosotros deberíamos leer, porque, por ejemplo, ahí en esa carta figuran los pecados de la lengua. Y en esa carta Santiago nos dice que hay que domesticar la lengua. Pero yo quisiera fijarme hoy sobre todo en San Felipe. Felipe era de Betsaida. Y vamos a fijarnos en las veces que aparece Felipe en los evangelios. ¿Saben cuántas veces aparece San Felipe en los evangelios? 3 veces. Vamos a fijarnos en las veces que aparece Felipe y vamos a sacar 3 propósitos para nuestra vida. La primera vez que aparece Felipe es cuando conversa con Natanael, quien también será un apóstol, San Bartolomé. Y Felipe le dice a Natanael: hemos encontrado al Mesías, aquel que han anunciado la ley y los profetas. Aquí tenemos un primer propósito para nuestra vida: hacer apostolado. Felipe le hace apostolado ¿a quién? A Natanael, quien será también un apóstol de Jesús, San Bartolomé. Y entonces yo les hago una pregunta: ¿a quién le estás hablando de Jesús? Si no me respondes en un segundo es porque no le estás hablando a nadie. Tienes que pensar: en este momento, ¿a quién le estoy hablando de Jesús? Felipe hace apostolado con Natanael. Y gracias a ese apostolado, Natanael se vuelve un discípulo de Jesús. Por lo tanto, primer propósito, el apostolado. La segunda vez que aparece Felipe es en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces.
Jesús ve la multitud y Jesús muestra su deseo de darle de comer a la gente, porque así es el Señor es solidario con nosotros. Y Jesús se dirige a Felipe mostrándole su intención de dar de comer a la gente. Y aquí es donde hay algo que no debemos imitar de Felipe. Porque Felipe le dice a Jesús: Señor, ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a esa multitud. Es decir, Felipe se está lavando las manos. Jesús quiere darle de comer a la gente. Y Felipe se lava las manos. Es decir, no tengo plata. Yo no puedo ayudar. Queridos hermanos, lo que hizo Felipe lo hacemos nosotros cuando nos hacemos los distraídos y no ayudamos según nuestras posibilidades. Felipe se estaba olvidando que estaba con Jesús. Felipe se había olvidado de todos los milagros que había visto, que había hecho Jesús, y él confía en sus propias fuerzas. Yo no tengo plata, que se vaya. El segundo propósito que vamos a sacar hoy es ser solidarios con los demás y ayudar de acuerdo a nuestras posibilidades. Siempre se puede ayudar, no nos hagamos los distraídos, no nos lavemos las manos. Y la tercera vez que aparece Felipe es el Evangelio de hoy. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y ante esas palabras, Felipe interviene. A ver si han estado atentos. ¿Qué le pide Felipe a Jesús? ¿Que le invite un chifa? ¿Quién me dice? Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Aquí tenemos una de las peticiones más profundas que le hacen a Jesús. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le aclara a Felipe: Felipe, tanto tiempo estás conmigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, para ir al Padre, ¿quién es el único camino? Jesús. Y en la medida que nos entregamos a Jesús, estamos con el Padre. Todo lo que hacemos, cuando lo hacemos en comunión con Jesús, está orientado al Padre. Toda la misa, ¿a quién se orienta? Al Padre por Cristo. Queridos hermanos, tenemos que entregarnos totalmente a Jesús para vivir con el Padre. No hay otro camino que vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo para estar con el Padre. Y eso lo comprendió Felipe, porque Felipe se entregó totalmente a Jesús, llegó a ser mártir. Y ese es el tercer propósito: entregarnos totalmente a Jesús, dar la vida por Jesús. Felipe entendió muy bien esas palabras y se entregó totalmente a Jesús, y dice la piadosa tradición que a los 87 años murió mártir en una zona llamada Jerápolis. Dio su vida por Cristo. Vamos a pedir hoy a estos dos apóstoles, Santiago el Menor y San Felipe, que nos ayuden a ser apostolado, a ser solidarios con los demás, a no lavarnos las manos, y en tercer lugar, a darlo todo por Cristo, a estar dispuestos a dar la vida por Cristo como ellos lo hicieron. Que así sea.